Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, pero por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Con ustedes, el ministro del Evangelio, Rafael Hernández. El Evangelio según San yo. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero. Jamás me podré olvidar. ¡Bravo! Escrito por Freddy W. Cervantes, siervo de Jesucristo. Voz, Rafael Hernández. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hoy por hoy, a través de los medios de comunicación y aún desde los púlpitos, se ve y escucha a supuestos predicadores proclamando el título jerárquico que poseen. Por ejemplo, ¿a cuántos escuchamos decir: yo soy el ungidísimo apóstol, profeta baja fuego, maestro de indoctos, doctor en divinidades, ministro de alabanza profético a las naciones, la revelación del momento, y cosas así por el estilo? Indiscutiblemente, muchos son los que hoy en día se atreven a hacer alarde de títulos que deberían ser dedicados únicamente a Dios. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, del verso 8 al 10. Otros, a diferencia de los antes mencionados, alardeando, repito, se dedican a predicar su amplio historial ministerial, por decir los milagros que realizan, las continuas revelaciones que tienen, las actividades, el progreso y la fama de su ministerio, lo apretado de su agenda, la tremenda unción que habita en ellos, los demonios que echan fuera, la amenaza que representan aún para el mismísimo infierno. En fin, las predicaciones que ahora, aunque no todas, pero sí una gran parte de ellas, exaltan en una forma desmedida a iglesias, letreros, misiones, ministerios, concilios, hombres, y no al objeto principal de esta, la persona y obra del Señor Jesucristo, el cual derramó hasta la última gota de su preciosísima sangre en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la razón por la que me urge compartirles 3 principios indispensables que todo buen predicador debe tener en cuenta a la hora de exponer la palabra de Dios a los creyentes o a los incrédulos. Notemos en primer lugar lo que dijo Pablo a los Corintios. Nuestro texto es 2 de Corintios capítulo 4, verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Aquí habla de la prohibición del predicador. Como tal, Pablo se negó a predicar a sí mismo sus palabras y hechos, sabiendo que le estaba y está determinantemente prohibido a todo predicador hacer semejante barbarie. He aquí 3 razones para no predicarse a sí mismo. Inciso A. Primera razón. Un buen predicador o heraldo de la palabra de Dios no busca gloria de los hombres de este mundo. La rechaza contundentemente
ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. Muchos de estos tipejos de la predicación moderna, cuando abren su boca lo hacen con el propósito de recibir el aplauso y la alabanza de los hombres. Mas Jesús, hablando de los que hacen tales cosas, dijo estas palabras: les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Mateo capítulo 6, verso 2, 5 y 16. Aquí la palabra recompensa es un término comercial y significa pagado por completo. En otras palabras, si el individuo predica para que los hombres lo vean, lo verán y ya, eso fue todo. No recibirá nada más, ya se le pagó en total. Uno de los atributos morales de Dios es la justicia, por medio de la cual Él premia o castiga al hombre según sea su obra. Por eso, Mateo capítulo 6, verso 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No es el acto de predicar lo que Dios condena, entiéndase bien, sino el motivo por el que se predica. Y si nuestra motivación es la notoriedad, o sea, ser vistos por los hombres, entonces esta será la única recompensa que recibamos. Dios no recompensará jamás la hipocresía. Inciso B, segunda razón. Un buen predicador no predica su propio evangelio. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. A pesar de la seriedad con que se hizo esta prohibición, la predicación de otro evangelio en los medios cristianos es evidente, y esto entre los hombres de Dios es causa de asombro. Pablo, con relación a este hecho lamentable, con celo de Dios pudo decir: estoy maravillado. Del mismo modo, nosotros que contendemos ardientemente por la fe que una vez nos fue dada, nos maravillamos. Nos maravillamos al ver lo que está sucediendo últimamente en el seno eclesial. Nos maravillamos al ver a predicadores como Cash Luna haciendo declaraciones tan aberrantes. Nos maravillamos al ver a Guillermo Maldonado autoproclamándose maestro de los gentiles. Nos maravillamos al oír a un falso profeta como Ronnie Chávez nombrándose apóstol de apóstoles. Nos maravillamos al oír a César Castellanos, Ana Méndez, Adrián Amado y a una sarta de lobos rapaces vestidos de ovejas, presentándose a sus víctimas como escogidos de Dios, para provocar, según ellos, un avivamiento que sacudirá tremendamente a las naciones del mundo entero. Para aquellos que, como dice la palabra en Hebreos capítulo 5, verso 14, que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, o sea, a cristianos maduros en la fe, les pregunto, ¿no les sabe esto a otro evangelio? Efectivamente, el evangelio según San Yo. El evangelio que está de moda en muchos púlpitos llamados cristianos ya no es el evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuales relatan las obras portentosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora es el evangelio que habla únicamente de las obras del predicador, el evangelio egocéntrico, el evangelio que no toma en cuenta a Dios sino al hombre, el evangelio que niega abiertamente a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clase de evangelio que nos están predicando en esos famosos congresillos apostólicos y proféticos. Estos que dicen representar a Dios, un evangelio paupérrimo, un evangelio mísero que en nada, absolutamente en nada, aprovecha a los creyentes, peor, a los incrédulos. Al contrario, los conduce más y más a la impiedad, y en el peor de los casos, hasta el mismísimo infierno. Para vergüenza del cristianismo primitivo, la Iglesia del Señor está plagada de falsos predicadores, y por consiguiente de falsas predicaciones.
Y esto es así porque se ha corrompido el sentido puro y sano de la predicación, Gálatas 1:7, la cual no es otra cosa que dar un mensaje de parte de Dios. Dios emite el mensaje, el hombre recepta dicho mensaje. El predicador, por decirlo así, es un mensajero con la tarea de dar a otros el mensaje que Dios le ha dado. Pero cuando éste hace a un lado a Dios y se predica a sí mismo, hablando de sus hechos y experiencias a expensas de los dichos y hechos de Dios, corre el grave peligro de predicar su propio evangelio. Y toda predicación carente de Dios, es decir, que no provenga de Él, es simplemente voz de hombre y no de Dios. Hechos capítulo 12, verso 22. Inciso C, tercera razón. Un buen predicador no acarrea, evita la maldición divina. Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ay del predicador que se atreva a predicar otro evangelio distinto al único y verdadero evangelio predicado por Cristo y sus apóstoles. Más le valdría no haber nacido, porque de cierto os digo que el tal caerá ineludiblemente bajo la maldición divina. Su atrevimiento no quedará en la impunidad. Dios lo castigará con la dureza que el caso merece. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, no disminuiréis de ella. Y en Proverbios capítulo 30, verso 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Predicadores, si en algo valoramos nuestras almas, prestemos atención al castigo y a quién lo establece. Hasta aquí hemos hablado solamente de la prohibición del predicador. Veamos ahora el tema central del predicador. Escuchemos por favor la segunda parte del texto en consideración. Segunda de Corintios 4:5. Sino a Jesucristo como Señor. Si echamos un vistazo al perfil biográfico de Pablo, descubriremos que este hombre en verdad tenía de qué gloriarse. Notemos por un momento lo que era antes de su conversión. Filipenses capítulo 3, del verso 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora veamos lo que fue después de su conversión. Echaba fuera demonios. Hechos capítulo 16, verso 18. Dios obraba milagros extraordinarios por su mano. Hechos capítulo 19, verso 11 y 12. Fue mordido por una víbora venenosa y salió ileso. Hechos capítulo 28, del verso 3 al 5. Recibió grandiosas revelaciones. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 1 al 2, verso 4 y verso 7. Fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 11. Escribió 14 de las epístolas que hoy constituyen gran parte del Nuevo Testamento. Pablo era sin lugar a dudas un instrumento poderosísimamente usado en las manos de Dios, pero jamás de los jamases se le subieron los humos a la cabeza, como se les sube a muchos cuando hacen esto o aquello. Yo sé, y estoy seguro,
que si alguno de estos superapóstoles, entre comillas, hubiese estado en el lugar de Pablo, hace mucho que hubiese dado a conocer a los medios televisivos el potencial que hay en ellos, la facilidad que tienen para hablar y demás fanfarronadas como estas. Sin embargo, si quisiera gloriarme, hablando Pablo, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 6. He aquí un modelo de predicador, cuyo tema central en la predicación no era su propio yo, sino Jesucristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Primera de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Primera de Corintios 2:3. Porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo, y a Él crucificado. Primera de Corintios 4:16. Por tanto, os ruego que me imitéis. No basta con ser predicadores. Cualquiera, hasta el diablo y sus demonios lo son. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14 y 15. Hemos de seguir el buen ejemplo que nos dio Pablo, a mi juicio, uno de los más grandes predicadores que ha tenido el Evangelio. Qué diferente a los mequetrefes que hoy se dicen ser predicadores del Evangelio. ¿De qué Evangelio es la pregunta? Porque del Evangelio bíblico y ortodoxo no quieren saber nada. Al contrario, de sus bocas solo escuchamos el Evangelio según San Yo. Pero hoy les digo a todos esos predicadores exhibicionistas, basta ya. Basta ya de predicadores propagandistas. Basta ya de proselitismo religioso. Basta ya. ¿Me escuchan, predicadores? Basta ya. Los oyentes necesitan más que meras palabrerías con el nombre de evangelio. La mujer del mal vivir, el borracho, el idólatra y aún la misma iglesia del Señor necesitan desesperadamente que le prediquen a Jesucristo. Juan capítulo 6, verso 68, capítulo 15, verso 5, Hechos capítulo 4, verso 12. Este es el nombre sobre todo nombre, Filipenses capítulo 2, verso 9. Y eso implica que está por encima de cualquier hombre, sin importar cuántos milagros realice, ni los muertos que resucite. Jesucristo estuvo, está y estará sobre, no bajo, sobre todo nombre que se nombra, en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Efesios capítulo 1, verso 21 y 22. Por lo tanto, quien en todo lo que se diga o haga debe tener la preeminencia, no es el predicador, sino Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis capítulo 17, verso 14 y capítulo 19, verso 16. ¿Y por qué no decir apóstol de apóstoles? Hebreos 3:1. Profeta de profetas, Hechos 3:22. Evangelista de evangelistas, Mateo 4:23. Pastor de pastores, Hebreos 13:20 y Primera de Pedro 5:4, y maestro de maestros, Mateo capítulo 23, verso 8 y Juan 1:38. Perdonen la euforia, pero estoy predicando a Jesús. Solamente Él salva, sana, perdona, liberta y viene pronto. Fuera de Él, los demás son puro cuento. Meir Perlman, un teólogo que dedicó gran parte de su vida a la enseñanza, una vez dijo: Cristo ha hecho posible la salvación proporcionándola. La Iglesia debe hacerla una realidad proclamándola. Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Desde luego que no se trata de un evangelio, sino del evangelio. Es de vital importancia saber distinguir entre un evangelio y el evangelio. En cuanto a lo primero, han surgido muchos evangelios, entre ellos el evangelio según San Yo.
Segunda de Corintios 11:4, Gálatas capítulo 1 versos 6, 8 y 9, Primera de Timoteo capítulo 1 verso 3, capítulo 6 verso 3. En cambio, el Evangelio es uno, Gálatas 1:7, y se diferencia de los otros. Primero, porque se basa en la autoridad y veracidad de las Escrituras. Romanos capítulo 1, verso 1 y 2. Segundo, porque son buenas nuevas. Las buenas nuevas de que Dios ha provisto gratuita salvación a los pecadores no salvos por medio de su Hijo Jesucristo. El tema central del único y verdadero Evangelio ha sido, es y será Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, y no solamente nuestro, sino de todo aquel que en Él cree. Finalmente, quiero hablarles de la presentación del predicador. Leamos lo que dijo Pablo en la última parte del versículo 5 del capítulo 2 de Segunda a los Corintios. Y a nosotros, como vuestros siervos, por amor de Jesús. Nótese que Pablo, aunque era un gran apóstol, Romanos capítulo 1, verso 1, versos 4 y 5, Primera de Corintios capítulo 1, verso 1, Segunda de Corintios 2:1, Gálatas 1:1, Efesios 1:1, Colosenses 1:1, Primera y Segunda de Timoteo 1:1, Tito 1:1, en esta ocasión no dijo que lo era. Ciertamente hubo ocasiones en que se vio obligado a vindicar su apostolado, pero lo hizo porque algunos falsos maestros lo cuestionaban duramente. Primera de Corintios capítulo 9, verso 1 al 2, Segunda de Corintios capítulo 12, verso 12, Gálatas 1:1. Por otra parte, Pablo señaló su apostolado no con orgullo personal, ni como teniendo señorío sobre los que estaban a su cuidado. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 3, Segunda de Corintios 11:28, sino con humildad y sencillez de corazón, ya que el Señor mismo lo apartó, llamó y capacitó para llevar a cabo este noble oficio. Hechos capítulo 9, verso 15, capítulo 26, verso 15 al 18 y Romanos 1:1. Por último, escuchemos lo que Pablo dijo de sí mismo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 9 y 10. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Volviendo al punto de partida, Pablo, siendo un apóstol legítimo, no tomó en cuenta lo que era. Humildemente se presentó como siervo o esclavo, a más de Jesucristo, de sus hermanos por amor de Jesús. Y esto concuerda precisamente con la enseñanza que Jesús les dio a sus discípulos acerca del servicio a otros. Mateo capítulo 20, verso 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Parece ser que los discípulos tenían un punto de vista bastante distorsionado acerca de la grandeza en el reino de Jesucristo. Ellos pensaban en la grandeza en términos de gobierno y dominio. Es similar lo que sucede en la iglesia en el día de hoy. Aquellos que se dicen ser predicadores del Evangelio, pero que de predicadores no tienen sino solo el nombre, llevados por una megalomanía voraz e insaciable, ambicionan poder, prestigio, admiración. El uno se cree más que el otro, más importante, más excelso, más usado. Basta solo dar oídos a las sandeces que predican. Eliseo fue el profeta de la doble. Yo el varón de la triple unción del Espíritu. Eso no es nada, dice otro. Mi fe es capaz de obrar cualquier cosa que se me antoje, cuando quiera, como quiera y donde quiera. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de mis dones, de mis talentos, de mis experiencias, del poder que tengo para decretar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo quiere ser grande.
cabeza, no cola, lucirse, hacer gala de sus credenciales eclesiásticas. Nadie quiere quedarse atrás. Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Esto es el colmo de los colmos. Hemos hecho del cristianismo una competencia atlética donde el que llega primero se lleva el premio. Ejemplo de ello es la llamada Misión Carismática Internacional del G12, lo último en revelación divina. ¿Qué significa G12? Sencillo, gobierno de 12 o gobierno de los 12. Sus mismas palabras, gobierno de los 12, atestiguan contra ellos. Mateo capítulo 12, verso 34, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 9. La meta es obvia, llegar a ejercer poder y autoridad sobre todo y en todos. Este espíritu dominionista es contrario a las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo: mas entre vosotros no será así. No será así. Notemos que no es un permiso para dominar o conquistar. Aquí hay una prohibición, una negativa de por medio. Pero los predicadores del evangelio yoísta, Cash Luna, Guillermo Maldonado, César Castellanos y compañía, ya que son innúmeros, lejos de importarles lo prohibido por Jesús, miden la grandeza por los altos logros que alcanzan. Sin embargo, en el reino de Cristo, la verdadera grandeza radica en el servicio. De manera entonces, que si alguno de nosotros anhela ser grande, ha de ponerse primeramente al servicio de los demás. El que ocupa una posición privilegiada en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ya sea pastor, maestro, ya sea evangelista, ya sea cantor, ya sea lo que sea, no se crea capataz. Bájese de esa nube y comience a servir a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, tal como lo hizo Jesús, quien no vino a este mundo para que le sirvan, sino para servir. Juan capítulo 13, del verso 1 al 17, y Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 8. De ahí que Jesús sea el ejemplo magistral del servicio humilde. Juan capítulo 13, verso 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nosotros llamamos a Jesús Señor y Maestro, y decimos bien porque lo es. Y si Él, siendo Señor y Maestro, tuvo que servir a sus discípulos, hombres rústicos, comunes y corrientes, muchos de ellos pescadores y letrados, ¿quiénes nos creemos que somos para no servirnos los unos a los otros? A los ojos de Dios, todos los habitantes de la tierra, incluyendo nosotros, son considerados como nada. Daniel capítulo 4, verso 35. Pero por la gracia de Dios, somos lo que somos. Primera de Corintios 15, 10. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2, 9. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, 29. Por eso, cada vez que tengamos delirios de grandeza, acordémonos de estas palabras. Juan 13, 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En relación a este versículo, William MacDonald comenta: todo aquel que es enviado, cada discípulo, no debería considerarse demasiado alto para hacer nada que aquel que le envió, el Señor Jesús, haya hecho. Juan capítulo 13, verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amados consiervos, en cuanto dependa de nosotros, independientemente de lo que seamos, la posición que ocupemos, estimemos cada uno a los demás como a superiores a nosotros mismos. Tendámosle la mano al caído las veces que sea necesario. Suplamos las necesidades físicas, emocionales y espirituales de las personas. Hagamos que nuestras vidas, al igual que la de aquellos grandes hombres de Dios en el pasado, se caractericen por servir humildemente a otros. Porque alguien dijo, y con muchísima razón, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Igual, es un bueno para nada, alguien inservible, y lo inservible se arroja al basurero.
En conclusión, los predicadores del Evangelio según San Yo dicen, como Guillermo Maldonado: Dios nos ha llamado a nosotros los apóstoles para que traigamos toda esta reforma a cabo, implantándola dentro de la iglesia. La reforma es poderosa porque trae el avivamiento. La reforma es lo que trae el orden en las cosas para poder estar en el filo cortante de lo que Dios está haciendo hoy. Tenemos que pegarnos a los apóstoles, porque los apóstoles tienen el acceso a la abundante revelación del Espíritu de Dios. Los apóstoles son los edificadores del reino, son los que tienen el diseño del discípulo, alabanza, adoración y evangelismo. Los apóstoles reciben abundante revelación de Dios, es decir, cosas que están en la Biblia, pero por causa de las tradiciones nuestras no las vemos. Entonces Dios toma esas verdades y se las revela al apóstol para que las dé a conocer al pueblo. Cash Luna se atreve a decir que las personas no pueden acercarse a él a 4 metros porque la unción es tan poderosa que no aguantarían. Ronnie Chávez dice lo siguiente en su web, ronniechavez.org. El gobierno satánico sobre los pueblos se basa en principios babilónicos. Es un gobierno antidios de oposición a la palabra del Señor y a los diseños divinos. Es un gobierno cuya plataforma es la rebelión, el control y la idolatría ocultista. La estructura babilónica de gobierno satánico es ilegal y usurpa derechos de los pueblos por medio del pecado. En la medida en que se debilita la estructura apostólica en una nación, en la iglesia, el gobierno de las tinieblas se fortalece. Cuando la iglesia pierde la autoridad apostólica, se hace vulnerable al ataque de Satanás. Por eso es que la estructura apostólica debe ser levantada en las naciones para que a través de la misma los pastores y líderes sean enseñados a orar como conviene para atar a los poderes demoníacos. La estructura falsa y usurpadora de Satán caerá al levantarse el orden apostólico. Apóstoles deben ir a las naciones para ser discípulos, luego los profetas y después los maestros para enseñar y equipar a los intercesores. Las estructuras religiosas impiden que surja el modelo divino, apostólico. Por eso es que lo profético de Dios es la respuesta de Dios en el nuevo milenio. Es la respuesta divina para traer un cambio en el orden y gobierno en la iglesia. Lo profético y lo apostólico es la respuesta del Señor a los profetas e intercesores que han comenzado a incomodar al diablo, a los sistemas religiosos y a las estructuras de control de autoridad, aún las evangélicas. La estructura apostólica que el Espíritu Santo restaura en el cuerpo de Cristo ha incomodado ya a la estructura pastoral y denominacional de muchos lugares, lamentablemente. En este proceso de reforma eclesiástica tenemos que tener paciencia, pues al final del mismo muchos habrán permitido al Espíritu Santo hacer el cambio. ¡Aleluya! Es necesario establecer el orden apostólico para desplazar y anular el gobierno de Satán. En respuesta a este evangelio ególatra, solo me queda decir, predicadores de esta calaña no merecen sino el desprecio nuestro, y me dirijo de esta forma para muchos tal vez ofensiva e hiriente, ya que no existe peor predicador que el que hace de la predicación un medio para darse propaganda. Juan capítulo 6, versos 60 y 61. Dios les bendiga hoy y siempre. Pueblo de Dios,
recuerda que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que, velad y estad firmes en la fe, porque Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia y luz. Por tanto, no creáis a ninguna palabra de hombre como si viniese de Dios. Antes, examinadla a la luz de las Escrituras y permaneced velando en oración, recordando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su Iglesia. Este fue un mensaje de alerta.